Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra para este miércoles de la semana segunda del tiempo ordinario, donde nos encontramos también con una memoria obligatoria muy interesante por su historia y por lo que de enseñanza nos deja, como es la de San Antonio Abad. Vamos a acercarnos inicialmente un poco a esta historia de San Antonio Abad y luego a meternos un poco dentro de esta liturgia del día de hoy, la de este miércoles de la segunda semana, que en esta escena de David nos deja bastantes elementos para profundizar en nuestra vida espiritual, ¿no? Vamos entonces con esta fiesta, esta de San Antonio Abad, queremos recordar la obra de ese de que a pesar de estar tan distante y aparentemente del tiempo, que el tiempo siempre va corriendo inexorablemente, sigue siendo por el valor de su decisión, por las características de su adhesión incondicional a Cristo y por su estilo de vida, un mensaje permanente para los hombres de cualquier tiempo, ¿no? San Antonio Abad nació en Heraclea, en Egipto, hacia el año 251, hijo de padres nobles y cristianos. Viene de una familia noble, viene de una familia acomodada, según su biógrafo, que es nada más y nada menos que San Atanasio. Antonio creció y se formó como cualquier joven dentro de la naturalidad, aunque eso sí, con tremendas dificultades. Cuenta San Antonio, su biógrafo, San Atanasio, perdón, para el tema del aprendizaje, el estudio de las letras, ¿no? De muy joven, pues tuvo el infortunio que lo marcará definitivamente de perder a sus padres, y a los 18 años, ya muy joven también, tuvo que hacerse cargo de su hermana menor y de los bienes heredados, que aproximadamente eran unas 117 fanegadas de tierra, un terreno bastante amplio, grandísimo, ¿no? Ahora bien, vamos a meternos un poco en este proceso religioso, ese itinerario de la vida religiosa que había sido el de cualquier joven, experimenta en Antonio una gran transformación cuando, entrando a la iglesia, escucha estas palabras del Evangelio que le van a transformar definitivamente su existencia. Si quieres llegar hasta el final, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. A partir de esta experiencia, y como si aquellas palabras hubiesen sido dirigidas directamente a él, hizo algo increíble, hizo una donación a todos los aldeanos de todas las posesiones heredadas, vendió sus bienes inmuebles, repartió entre los pobres la cantidad resultante, reservando una pequeña cantidad para su hermana. Pero otro día oyó aquellas otras palabras. Es interesante esto, cómo la palabra lo escudriñó e hizo que se adheriera completa y confiadamente a Cristo, ¿no? Entonces no se agobien por el mañana. Entonces repartió el resto de lo que había reservado entre los pobres nuevamente y encomendó a su hermana a unas vírgenes a un monasterio de confianza. Creo que es interesante esto. Una vez resuelto el problema, digamos, de la distribución de las cosas que pertenecían a este mundo, temas de herencia, y habiendo dejado a su hermana el cuidado en muy buenas manos, Antonio inicia una vida eremita, así retirándose al desierto de la vida eremítica de San Antonio para dedicarse a una vida de oración y penitencia, ¿no? Estas son vocaciones supremamente especiales, únicas, y que requieren de un llamado supremamente especial. Allí no solo luchó contra el abrasador sol, la sed, el hambre, sino que también tuvo luchas intensas
con el tentador, con los deseos desordenados de su corazón, de su mente, de su fantasía. O sea, muchas cosas acudían a él allí y muchos combates interiores espirituales que hoy nos son propios de todo hombre, de toda mujer, encuentran en él, en la vida de la oración, en esta vida ascética, una respuesta. De esta manera fue labrando Antonio una figura de gran hombre de Dios, de un hombre profundo e interior, sin olvidar a los demás, a quienes aleccionaba con su vida, a quienes enseñaba con sus palabras, a quienes daba consuelo, a quienes fortalecía en la fe y en la esperanza, y persuadió a muchos a abrazar esta vida monástica. Es uno de los padres, sino el padre de la vida eremítica. No pronto las montañas y el desierto. Es interesante esto, este modelo, este ejemplo de vida. Pronto las montañas cuentan en su biografía que se vieron pobladas de monjes que vivían en solitario. Muchos de estos grupos, ¿no? Los grupos eremíticos que luego, pues más adelante, para el Concilio de Trento van a ser reagrupados, ¿no? Así nace sin quererlo el monacato oriental. Este hombre, podemos decirlo así, iletrado, cuenta en su haber la defensa de la Iglesia contra ciertas doctrinas heréticas de su época, los melesianos, maniqueos, arrianos. O sea, se habla de sabios de la época que iban a hablar con él. O sea, con agudeza decía: si vienen a hablar con un ignorante, pierden el tiempo. Y si piensan que soy un sabio, imítenme. Su fama llega incluso a oídos de emperadores. Es bien interesante esto. Constantino, Augusto y su hijo Constancio constantemente le escribían para pedirle consejo. Entonces, alguien que influyó necesariamente en el oriente cristiano, que dio y que configuró la vida eremítica y que dio base a unos modos de seguimiento de Jesús especiales. Ya cuando contaba con 105 años, la vida sumamente longeva, cae enfermo, llama a sus hermanos de fe y da las últimas recomendaciones. Esto fue el 17 de enero del 356. Aquel día pudo exclamar. Es bien interesante porque se retoma en esa biografía de Atanasio esas palabras de Pablo: he combatido bien mi combate, he corrido hacia la meta, he mantenido la fe. Qué interesante esto, que al final podamos decir eso: he mantenido bien mi combate, la vida incluso de Agustín, a quien va a recordar de alguna manera en su proceso de conversión. Entiende la vida como un combate. Debemos combatir muchas situaciones, muchas cosas, ¿no? Desde he recorrido hacia la meta, he mantenido la fe a pesar de todo, ¿no? San Agustín, vamos a hablar un poco de Agustín ya en este caso. Agustín, después de conocer su vida, exclama: ¿qué es esto que pasa con nosotros? Es interesante porque Agustín es un coloso del pensamiento latino, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se levantan de la tierra los indoctos, un poco recordando a San Antonio, los indoctos, y se apoderan del cielo. Y nosotros, con todas nuestras doctrinas, nos estamos revolcando en el cieno de la carne y de la sangre. Por ventura nos da vergüenza el seguirles, porque ellos van delante, y no tendremos vergüenza siquiera de no seguirlos. Qué interesante esto, ¿no? El mismo Agustín entiende, es una decisión, no es una cuestión de capacidad mental, de discernimientos grandes, de agudeza, de perspicacia, de intuición académica. No. Es una docilidad del corazón a la palabra que la adhiere completamente y a ella pues da toda su fuerza. Estamos de todas maneras entonces ante un hombre que no ha pasado de moda, un hombre
que busca en el silencio y el retiro que tanto hace falta hoy, ese encuentro con Dios, un hombre de Dios, como decía Claudel, las grandes cosas y los grandes hombres se han hecho siempre en el silencio. ¿Qué tiene que decirnos esto para nosotros hoy, en un mundo como el nuestro, tan saturado de ruido, de ambición, de afán de posesión, donde todos la tenemos, o por un lado o por el otro? Quizás ante ese déficit de silencio, de quietud, de sosiego, de interioridad, San Antonio Abad nos está indicando un camino también para nuestra época: hacer el pare, hacer silencio, saber establecer nuestro combate interior, saber mantenernos firme pese a las grandes dificultades y los grandes combates interiores, psicológicos, emocionales que vivimos en nuestra sociedad y que cada uno de nosotros afronta. San Antonio nos indica el camino de la oración, el camino de no soltarnos de Dios para saber encontrar en Él esa fortaleza, pero eso sí, requerimos de ese silencio. Ahora voy a adentrarme un poco a esta liturgia del día de hoy, en la que se nos presentan, seguimos este itinerario del primer libro de Samuel, la victoria de este joven David contra ese gigante Goliat. Es uno de los episodios bíblicos más comentados, espiritualmente con más sugerencias, y que se ha convertido en el símbolo de cómo el débil, puesta su confianza en Dios, puede vencer al más fuerte. Y esto tiene pues muchas aplicaciones. No sabemos bien por qué hay tantas versiones en la Biblia de este episodio de David al servicio del rey Saúl. Hay bastantes, ¿no? Sí, como un pastor que se da a conocer en este episodio, o como antes especialista, aplacar la música con el arpa. En una de las famosas películas de David aparece allí aplacando la tendencia melancólica, depresiva de Saúl con el arpa. Pero lo que el relato subraya es no tanto la valentía, que ciertamente lo es, de David, sino la intervención de Dios en su victoria. Cómo con Dios a nuestro lado, cualquier Goliat puede quedar pequeño. Es bien interesante esto. Dios tiene caminos llenos de sorpresas. Fíjense ustedes cómo lo presenta hoy este joven David, sin ningún tipo de armadura, sin ningún tipo de preparación militar, solo con unas pequeñas piedras, abate al gran guerrero, al gran filisteo, aquel que sembraba el terror por doquier y que su sola presencia apabullaba, que su sola presencia llenaba de pavor. Hay muchos Goliat, seguramente lo vamos a hablar enseguida. Podemos interpretar en esta clave tantos momentos de la historia del Antiguo como del Nuevo Testamento en nuestra vida actual, en este 2024 que nos acompaña. Dios se sirve a veces de una manera extraordinaria de lo más débil para conseguir sus planes. No debemos nunca olvidar esto. Y se ve que no son nuestras fuerzas las que salvan, sino esa misericordia gratuita de Dios que a veces, actuando en nosotros, nos lleva a cosas extraordinarias, y a veces somos tan mezquinos que ni siquiera somos capaces de reconocerla. Tendemos autosuficiente y soberbiamente a confiarnos en la técnica, a confiar en nuestras solas capacidades, que hay que tenerlas presentes en los medios materiales, que sin duda los necesitamos, cuanto más modernos mejor. Pero la eficacia a veces de nuestras grandes empresas, de aquellas que las significan, de aquellas que les dan su verdadera fuerza, para el creyente
están puestas en Dios, y lo hemos visto un poco en las semillas agustinianas, como cuando tenemos a Dios como nuestro bien superior, todo lo demás aparece con claridad. O sea, ya nos avisó Jesús, sin mí no pueden hacer nada. ¿Cuántas veces los más débiles, los humildes, los sencillos de corazón son aquellos que han ganado las grandes batallas, son aquellos que han conseguido vencer a los más fuertes enemigos, ¿no? También nuestra lucha contra el mal. Y aquí nos miramos a nosotros. Miren, pongámonos todos a pensar contra cuántos Goliat luchamos, que pueden parecer que nuestras fuerzas, que nuestra capacidad, que no somos capaces. A veces decimos que no soy capaz, no soy capaz. Y a veces como Dios nos muestra que Él en nosotros es la fuerza, es la victoria, es la sanación, es todo. Dios es nuestra roca. Por eso nos enseñó Jesús a rezar en ese Padre nuestro: líbranos, Señor, del mal, no nos dejes caer en la tentación, provéenos la fuerza tuya en nuestro corazón para que se expanda todas las posibilidades de vencer todo aquello que nos vence, ¿no? Muchos Goliat en nuestra vida. ¿Cuál es tu Goliat? Pregúntate hoy, ¿cuál es tu Goliat? ¿Cuál es aquel que te vence? Yo los tengo, aquellos que permanentes veces me vencen. Tú también los tienes, pero como David, confiémonos en Dios y seguramente en estas batallas podremos ir venciendo poco a poco. Luego el Evangelio de hoy, Jesús de nuevo quiere manifestar su idea de que la ley del sábado está al servicio del hombre, o sea que no es al revés, que ese sábado está para resaltar la misericordia y el amor de Dios en él. Delante de sus enemigos que espían, nos damos cuenta que esto es lo que hacen, espiar todas sus actuaciones. Cura al hombre del brazo paralítico, lo hace provocativamente en la sinagoga y en sábado. Vuelve otra vez este tema que parece Jesús provocar la ira, el enojo de sus detractores, pero antes pone a prueba a los presentes. ¿Se puede curar a un hombre en sábado? Y ante el silencio de todos, dice a Marcos que Jesús les dirigió una mirada de ira, dolido de su obstinación. Interesante esto. El enojo, la indignación ética que llamaríamos hoy también. El enojo frente a que a veces nos paramos en leyes a veces tan inútiles y las ponemos por encima de salvar o no salvar la vida de una persona. El criterio de necesidad, el criterio de prioridad está por encima de cualquier norma. Y la persona humana está por encima de cualquier norma. Yo pienso que hoy vamos a pedir al Señor que nos haga preguntar: ¿es la ley el valor supremo o es el bien del hombre y la gloria de Dios? Aquí tiene que quedar esto claro. Es el bien del hombre y la gloria de Dios, por lo cual cualquier ley debe resaltar. Por eso, en su lucha, podemos decirlo así, contra esa mentalidad legalista de los fariseos, ayer nos decía Jesús que el sábado es para el hombre y no al revés. Hoy aplica este principio a un caso concreto, a este hombre que tenía la mano paralizada. Entonces Jesús aparece para liberar precisamente de todo lo que ata, de todo lo que esclaviza, de todo lo que restringe el poder ver, el poder encontrar la misericordia de Dios en nuestra vida. La ley sí, el legalismo no. La ley la necesitamos porque tenemos tendencia a la voluntariedad y hacer lo que nos parece. Necesitamos un cierto orden. La ley es un valor y una necesidad, pero detrás de cada una está la intención que debe respetar el amor y el respeto al hombre concreto. Vamos a pedirle a Dios hoy que nos ayude a entender que la ley suprema del amor, que la ley suprema de la caridad, esa que nos refiere Cristo en su palabra, en su vida, es aquella
que se pone sobre cualquier ley, sobre cualquier código, sobre cualquier situación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.